Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con el video número 2, el video final de la reparación de la pantalla Samsung. Una pantalla LED de 39 pulgadas, modelo UN39FH5005H. En el video número 1 comenzamos a aplicar las técnicas de las cuales ya hemos enseñado en tutoriales anteriores y determinamos que la falla se encontraba en la fuente de poder. La desarmamos y verificamos los voltajes de emisión de ella y pudimos determinar que la falla se origina en el sistema de regulación de voltaje para el backlight. Ok, entonces analizamos que por esa razón es que el televisor entra en protección y no arranca. Entonces en este video número 2 vamos a comprobar los componentes asociados a el sistema de regulación de voltaje para el backlight y vamos a buscar encontrar el componente averiado. Y vamos a aplicar algunas de las técnicas de las que ya enseñamos en tutoriales anteriores y verán que con mucha facilidad nosotros vamos a encontrar acá el problema. Ok, entonces señores, si no se han suscrito al canal los invito a que lo hagan y que activen la campanita de notificaciones y así pueden tener un mensaje cada vez que nosotros subamos un tutorial al canal. Ok, entonces continuamos con el tutorial. Entonces, para la falla que tenemos en este televisor, de lo que nosotros debemos de desconfiar principalmente pues son de los MOSFET. Ok, entonces de igual manera del controlador de voltaje. Ahora, junto a esto también pues obviamente se tiene que desconfiar de las resistencias, de los transistores, de los diodos y todo ese montón de componentes que, como tú sabes, van asociados a un mismo circuito. Entonces principalmente nosotros vamos a enfocarnos en los componentes de carga. En este caso pues hablamos de estos MOSFET y del oscilador. La manera en que vamos a comprobar el estado de ellos es con un multímetro analógico. Ok, entonces con el multímetro analógico, tal como lo he recomendado en muchas ocasiones, vamos a encontrar con facilidad el origen de las fallas. Voy a retirar esto de acá. Y lo que aquí vamos a hacer, señores, es comprobarlo, como ya mencioné, con el multímetro analógico. Y vamos a ubicarnos en la sección de ohmios. Y como ya he mencionado también en tutoriales anteriores, vamos a utilizar la escala más baja de este multímetro. En mi caso es RX1. Ok. En otros multímetros podría ser la escala de 200 ohmios. Habiéndonos ubicado correctamente en la escala correspondiente, lo que vamos a hacer es revisar si el MOSFET está en buen estado o está en cortocircuito. Lo más recomendable, como ya lo he enseñado en otros tutoriales, es desmontar los componentes y comprobarlos externamente. Sin embargo, también se pueden hacer pruebas que con mucha facilidad nos van a dar una lectura correcta. En este caso vamos a comprobar este MOSFET. Si te puedes dar cuenta, por acá me está dando una lectura de un diodo. Al invertirlo no tendría que emitir ninguna lectura. Si te das cuenta, con esto yo compruebo si el MOSFET está en cortocircuito. El MOSFET solo podría estar bueno o podría estar unido. Ese es el único estado de un MOSFET, bueno o unido. Pero como puedes observar, el MOSFET pues está en buen estado. Voy a verificar este otro, aunque este tendría que estar bueno porque tenemos voltaje positivo acá en la salida de voltaje para las regletas LED. Y de igual manera, como puedes ver, hago exactamente la misma prueba sin necesidad de retirarlo del circuito impreso y con esto determino que el MOSFET está en buen estado. Muy bien, entonces ahora nos queda verificar el integrado controlador. Para verificar el integrado controlador vamos a ubicarnos, vamos a tratar de enfocarnos acá para ver cuál es su nomenclatura. Muy bien, como puedes ver, en la nomenclatura tiene SEM5027A. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto?
Pues lo que haremos es buscar el datasheet o el PDF en Google, ¿ok? Para que nos indique cuál es el funcionamiento de cada uno de los pines. Esto es si no tenemos el diagrama de servicio. Muy bien. Entonces nosotros vamos a verificar acá. Vamos a buscarlo. SEM 5027A. Muy bien. Acá tenemos ya en imágenes, podemos observar. Acá tenemos el integrado ESM 5027A. Entonces nosotros lo que necesitamos con esto, señores, es verificar cuál de los pines de este integrado es el que recibe el voltaje de alimentación y cuánto voltaje de alimentación. De igual manera, verificar cuál es el pin de encendido y apagado. Ok, este es el pin controlador que viene desde la tarjeta MAIN. Acá tenemos parte del diagrama. Si tú no lo tienes, pues abajo en la descripción del video lo voy a dejar. Acá tengo todo el extracto de lo que es el sistema de controlador para el backlight. Ok, lo que a nosotros nos interesa, como ya mencioné, pues es la entrada de alimentación de voltaje. Acá, como puedo ver, el pin número 1 está marcado como VCC, o sea, voltaje continuo. Y si seguimos la línea de circuito impreso, vemos que la alimentación es de 13 voltios. Ok, la otra línea que a nosotros nos interesa acá es Blue On número 13. Por medio del pin número 13 es que la tarjeta MAIN se comunica con este integrado para activarlo y desactivarlo. Ok, por acá abajo va la línea de circuito impreso y aquí tenemos BL on off. Ok, entonces estamos hablando principalmente que el voltaje que nosotros nos interesa encontrar acá es 13 voltios en el pin número 1. Eso es lo que vamos a comprobar acá en la tarjeta. Vamos a conectarlo nuevamente a la corriente alterna. Vamos a cambiar nuestro multímetro a 50 voltios corriente DC. Ya lo he conectado a la red eléctrica y ahora vamos a comprobar el voltaje de alimentación. Muy bien. Entonces, como tenemos acá arriba el integrado y verificamos que el pin número 1 es el del voltaje continuo, entonces en el integrado pues podemos ver que esta pata que se encuentra acá es la pata número 1. Vamos a probar acá y como puedes apreciar únicamente me está marcando 8 voltios y el voltaje de alimentación es de 13 voltios. Ahora, acá la duda que tenemos, señores, es que si el integrado controlador es el que está dañado, porque está como consumiendo demasiada energía, pero el problema acá es de que no está calentando. Ok, y tampoco los MOSFET pues están calentando. Para esto entonces nosotros vamos a aplicar otra de las técnicas que he enseñado en tutoriales anteriores. Voy a desconectarlo de la red eléctrica. Vamos a ubicarnos nuevamente en la escala de resistencia RX1 y lo que voy a hacer es comprobar la entrada de voltaje a este integrado con relación al negativo o tierra chasis. Con esto yo estaría realizando una prueba para verificar si en la pata de entrada de voltaje de este integrado hay cortocircuito. Ok, entonces esto lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos la punta negativa de nuestro voltímetro en la pata de entrada de voltaje para el integrado y la otra punta del voltímetro, la punta positiva, a tierra chasis. ¿Qué esperamos acá? Una lectura en ohmios. Ok, ahí como puedes ver tengo una lectura de 12 ohmios. Ahora, si el integrado estuviera dañado al invertir las puntas, entonces también me marcaría resistencia. En algunos casos va a marcar una resistencia mayor a 100 ohmios.
Si me marcara menor a 100 ohmios, entonces yo sospecharía que este integrado sea el responsable de la falla. ¿Ok? Lo que significa que tendría que retirarlo y reemplazarlo. Ahora voy a comprobar acá. Si puedes ver, no me está marcando absolutamente nada de resistencia, lo que significa que este integrado no tiene cortocircuito en la entrada de voltaje de alimentación. Entonces el problema acá se encuentra por otro lado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle seguimiento a la línea de circuito impreso y verificar a dónde conecta este voltaje. De hecho, sabemos que el voltaje de alimentación proviene desde la fuente principal, lo cual es el mismo voltaje que alimenta a la tarjeta main. Y si recordamos en el tutorial anterior, pues exactamente acá teníamos 13 voltios. Entonces vamos a comprobar nosotros acá. Voy a conectar nuevamente a la corriente eléctrica. Voy a cambiar el voltímetro a 50 voltios. Voy a tomar negativo tierra chasis desde este lado y voy a comprobar el voltaje acá. Si puedes observar, tengo exactamente 13 voltios. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es darle seguimiento a la línea de circuito impreso, como ya mencioné. Vemos que acá pues conecta la línea de circuito impreso a este componente tipo transistor, pero es un rectificador. Junto a esto tiene relación con estos condensadores que tenemos acá y esta resistencia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es comprobar el estado de este rectificador, los condensadores y la resistencia. Voy a desconectar de la red eléctrica porque acá, según veo la línea de circuito impreso, sigue por toda esta línea y conecta directamente hacia el integrado regulador de 13 voltios. Voy a comprobar acá. Como puedes ver, el voltaje, la línea de circuito impreso directamente conecta hacia la salida de 13 voltios, pero acá, como pudiste observar, tenemos bajo voltaje. Ahora los componentes asociados son estos, por tanto voy a comprobarlos. Muy bien, entonces voy a comprobar el rectificador. Como puedes ver, no me está marcando cortocircuito. Ok, entonces me quedan los condensadores. La posición de estos condensadores es en serie, por tanto entonces lo que vamos a hacer es verificar si están en cortocircuito, pero como podemos ver no están marcando cortocircuito. Tenemos el otro y de igual manera pues no está marcando cortocircuito. Me queda entonces únicamente la resistencia y como puedes ver me está marcando 28 ohmios. Ok, esa es la lectura de esta resistencia. Ahora, si tenemos acá la entrada directamente de 13 voltios, llega a la pata de la resistencia a los 13 voltios, después de la resistencia pasa directamente hacia el integrado. Ok, pasa directamente hacia el integrado y tiene pues estos condensadores y este rectificador que únicamente la función que hacen es filtrar más el voltaje de alimentación para el integrado controlador. Entonces el problema que tenemos acá, señores, es esta resistencia. Vamos a verificar cuál es el código. Muy bien, si logras apreciar, tiene el código X10. ¿Ok? Este es un código X10. Ese código X10, señores, significa que es una resistencia de 10 ohmios. Según el código para leer las resistencias SMD, esta es una resistencia de 10 ohmios. Entonces más adelante voy a enseñar cómo leer la nomenclatura de los circuitos de montaje superficial. Eso lo vamos a hacer en otro tutorial. Pero acá, como estamos observando,
me está marcando únicamente 28 ohmios. Significa entonces que por esta resistencia no está llegando correctamente el voltaje al integrado controlador. Entonces lo que vamos a hacer es retirarla y reemplazarla por otra resistencia de 10 ohmios. Muy bien, acá tengo una tarjeta de reciclaje y si busco por acá, por este lado, tengo una resistencia exactamente también de 10 ohmios, pero la nomenclatura de esta resistencia es un tanto diferente a la que acabamos de observar, porque esta resistencia me dice que es de 100. Ok, tiene un 1 y tiene dos ceros, pero según el método para leer el valor de esta resistencia, exactamente pues esta resistencia es de 10 ohmios. La voy a retirar y la vamos a colocar en ese circuito. Muy bien, como puedes observar ya la hemos instalado. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la lectura. Ya lo hemos conectado a la red eléctrica. Vamos a ubicarnos en el pin número 1 y efectivamente, como puedes observar, ahora tengo 13 voltios. Señores, la falla que teníamos en esta tarjeta pues se debía a que la resistencia que se encontraba acá estaba alterada. Ahora pues lo que haremos ya es, sin más pérdida de tiempo, vamos a conectar la tarjeta a la pantalla y verificar si alumbran las regletas LED. Muy bien, únicamente voy a colocar unos dos tornillos acá para hacer la prueba y voy a conectar el cable que alimenta las regletas LED y voy a conectarlo a la red eléctrica. Recuerda que la prueba principal, tal como mencioné a un principio, es que inmediatamente lo conectas a la red eléctrica, las regletas LED tienen que encender. Muy bien, como puedes observar, ahora pues las regletas LED encendieron correctamente. Inmediatamente lo desconecto o lo conecto, las regletas LED se activan. Eso significa entonces, señores, que ya el sistema de regulación para el backlight está trabajando correctamente. Voy a conectar acá para verificar ya directamente el televisor con la tarjeta main. Aquí ya encendió. Vamos a verificar acá la pantalla. Muy bien, efectivamente, señores, como pueden observar, de esta manera fácil y sencilla hemos resuelto la avería en esta pantalla de la marca Samsung. Muy bien, señores, este es otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Acuérdate de suscribirte, dale like y comparte mis videos. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.